En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver entonces hoy la primera clase que nos dio la Virgen María en Medjugorje a los grupos de oración. En la presentación que les tengo hoy, vamos a ver cómo la Madre preparó al grupo de oración por 4 años. Y el tema nuestro es la primera clase. Esa clase nos lleva otra vez a Dios y a la oración. En esta foto ustedes pueden ver a dos niñas, Yelena y Mariana. Ellas, desde los 9 y 10 años, la Virgen las escogió y por 4 años seguidos dirigieron el grupo de oración. La de la derecha es Yelena, a quien la Virgen no solo 4 años, sino 10 años seguidos la estuvo dirigiendo. Y a Mariana también 8 años seguidos. A la izquierda tenemos al padre Slavko, el autor del libro Oren juntos con un corazón gozoso, quien estuvo en el grupo y recogió todas las experiencias del grupo para poder transmitirnoslas a nosotros y crear grupos de oración como la Virgen quería que lo hiciéramos en Medjugorje. Como les decía, Yelena comenzó a recibir a su ángel de la guardia, o un ángel, desde el 15 de diciembre del 83 hasta el 29 de diciembre del 83. ¿Y qué pasó en esta época? El 25 de mayo, el Señor ya le había dicho a Yelena, reúne una veintena de jóvenes que estén dispuestos a seguir a Jesús sin reservas. Tienen un mes para reunirlos. Yo los iniciaré en la vida espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos ante esta realidad de Yelena y Mariana, decimos, ¿cómo así? Viene un ángel y este ángel les va a ayudar a ellas a vivir y aprender qué es eso. Pues es maravilloso, porque de esa revelación de 4 años, hoy nosotros vamos a aprender mucho. Como les decía, por el 25 de mayo entonces del 83, la Virgen les pidió que reunieran unos 20 jóvenes, pero llegaron muchos, como 43. Incluso la Virgen le dijo que podían ser adultos o niños, pero que había una condición, aceptar unas reglas que llevar, y que la Virgen misma iniciaría el grupo en la vida espiritual. Les advirtió que estas personas que venían al grupo iban a aprender a hacer penitencia por ciertas intenciones, como lo hicieron los niños de Fátima. Iban a ayunar y a orar por el obispo. Qué curioso, ¿no? Ayunar y orar por el obispo. Renunciarían a muchas cosas que les agradaría, la bebida, el café, los placeres, la televisión. Y que estas personas estuvieran muy deseosas de consagrarse a la vida espiritual y otras dispuestas a consagrarse más especialmente a la oración y al ayuno. La Virgen prometió que iba a dar unas reglas y que las personas que siguieran esas reglas estarían consagradas, fuera cual fuera su estado. Entonces, por ejemplo, yo he estado trabajando durante el día de hoy, día de San Benito, quien hizo las reglas monásticas primarias de los benedictinos, y sobre esas reglas después vinieron los cartujos, los trapenses y otros más. He estado trabajando sobre estas reglas, que no son para una comunidad monástica, son para un grupo de oración. Y si nosotros aprendemos estas reglas, que es lo primerito, podríamos invitar a las personas que quieran vivir estas reglas a entrar a la Escuela de María y a entrar a los grupos de oración. Entonces, las reglas que dio la Virgen, que el 16 de junio del 83, fueron las siguientes. La regla número 1. Renuncien a todas las pasiones y deseos desordenados. Es decir, todo con equilibrio, todo con mesura. Les pidió evitar la televisión, especialmente los programas nocivos, el exceso de deportes, el deleite desmesurado de alimentos y las bebidas, la gula, el alcohol, el tabaco, etc. O sea, era un comienzo de aprender a dominar el cuerpo, a dominar los instintos, a dominar las pasiones. La segunda regla era una regla, parece muy sencilla, pero es fuerte. Abandonarse sin reservas a Dios. Esto es confiar en Dios completamente.
Por supuesto que ninguna de las personas que dijo que ya iba a cumplir las reglas entró cumpliéndolas desde el principio. Tuvieron que pasar 4 años para educarse y aprender a hacer todo, cómo vivir estas reglas. La regla 3: dejen a un lado definitivamente toda forma de angustia. Y esto complementaba el paso 2: quien se abandona a Dios no tiene lugar para la angustia en su corazón. La Virgen les dijo, las dificultades van a permanecer, pero servirán para el camino espiritual y para dar gloria a Dios. Así que no nos iba a quitar los problemas, ni las pruebas, ni las dificultades. Nos advertía de una vez que estas dificultades iban a servirnos para crecer en el camino espiritual, tal como son las cruces y las pruebas. Pero que si nos abandonábamos a Dios, obviamente no tendríamos angustia en el corazón. Tampoco se puede orar con angustia, no se puede. La cuarta fue, amen a sus enemigos. Eso para un cristiano no es nada nuevo. Y la Virgen pidió, arranquen de su corazón todo odio, amargura y juicio premeditado. Oren por sus adversarios y atraigan sobre ellos la bendición divina. Así que aquí en el grupo de oración el Evangelio se volvió vida. Amar a los enemigos, pero eso fue también un aprendizaje. Cómo arrancar las amarguras, el odio, los dolores, los juicios, todas esas cosas. El quinto, ayunen 2 veces a la semana a pan y agua y reúnanse en grupo al menos una vez a la semana. Al principio se reunían solo una vez, después la Virgen pidió 3 veces por semana. La regla 6 era muy larga. Decía, consagren un mínimo de 3 horas diarias a la oración. ¿En qué consistían esas 3 horas diarias? Decía, media hora en la mañana y media hora en la noche. Y decía que en ese tiempo de oración podía estar incluida la Santa Misa del Rosario. O sea, si uno iba a la misa en la mañana, ya valía esa media hora, y el Rosario en la noche, otra media hora, lo que fuera, ya estaba incluida. Pero reserven momentos de oración a lo largo del día. O sea que ni la misa ni el Rosario iban a hacer una excepción para que el grupo tuviera su oración personal profunda. Reciban la Santa Comunión cada vez que les sea posible y oren con gran recogimiento. No miren continuamente el reloj, sino déjense guiar por la gracia de Dios. Y aquí, pues, el grupo fue aprendiendo lo que se llama la oración de silencio, la oración con el corazón, la oración personal profunda. En este número también la Virgen decía, no se preocupen demasiado por las cosas del mundo y confíen todo en la oración a nuestro Padre Celestial. A este grupo fue el que la Virgen le mandó a leer Mateo 6, 24, 34 todos los jueves ante la Eucaristía para tenerle confianza a Papá Dios. Mateo 6, 24, 34. Decía la Virgen que cuando uno está preocupado no puede orar porque le falta serenidad interior. Dios contribuirá a conducir a buen fin las cosas terrenas cuando se esfuerza a abrirse las suyas. Después de nosotros estudiar mucho esto, aprendimos con los padres de la iglesia, después con Santa Teresa, Teresita del Niño Jesús, Juan de la Cruz, Edith Stein, Thomas Merton, San Bernardo de Claraval, Thomas Keating, aprendimos lo que era la oración centrante o la oración de silencio o la preparación de la oración de quietud y recogimiento. Esta oración, pues, es la que hemos venido enseñando en otros talleres de esta escuela. ¿Qué le pasaba a los que iban a la escuela o al trabajo? La Virgen fue un poco flexible, les dijo, deben orar media hora en la mañana, media hora en la noche y participar, si es posible, en la Eucaristía. Medjugorje, la Eucaristía diaria es a las 7 de la mañana, pero algunos podían ir también en la tarde. ¿Qué más les dijo? Es necesario extender el espíritu de oración en el trabajo diario, es decir, acompañar el trabajo con la oración. También nos podría decir el deporte con la oración, las actividades diarias de la casa con la oración, el descanso con la oración. Entonces aquí la Virgen comenzó a llevarlos a 3 horas diarias mínimo de oración al día. La regla séptima
fue ser prudentes. ¿Por qué ser prudentes? Dijo la Virgen que Satanás tienta a todos los que se han decidido a consagrarse a Dios, particularmente a ellos. ¿Por qué? Pues porque los que están en pecado ya están listos, pero los que se empiezan a dedicar a Dios, Satanás quiere ponerle todas las dificultades. Decía la Virgen, Satanás les va a sugerir que 3 horas, no, eso es demasiado. 2 días de ayuno a la semana, eso es demasiado. Deben ser como los demás jóvenes, mira, buscar los placeres, el juego, el placer, etc. La Virgen dijo, no deben escucharlo ni obedecerle. Deben prestar atención a la voz de la Virgen. Y entonces les dijo, cuando la fe sea fortalecida, el demonio no logrará seducirlos más. Sé que el grupo de oración iba a fortalecerles la fe, iba a ayudarlos a vencer al demonio, iba a ayudarlos a escuchar la voz de la Virgen. Finalmente, la regla 8 fue muy interesante. Oren mucho por el obispo y los responsables de la iglesia. No menos de la mitad de sus oraciones y de sus sacrificios deben ser consagradas a esta intención. Curiosísimo, ¿no? La mitad de las oraciones y sacrificios por el obispo y los responsables de la iglesia. ¿Será por eso que nuestra iglesia a veces sufre tanto? ¿Será que nos falta esa oración? Bueno, estas fueron las 8 reglas sobre las cuales yo estoy trabajando para hacer las reglas de los que quieran pertenecer a la Escuela de María, que va a tener 4 niveles. Primer nivel van a ser lo que llamaremos apóstoles del amor de María, que vivirán las reglas más delicadas. Segundo, los que van a ser discípulos de María. Estos discípulos van como los 72 discípulos, apoyarán para los retiros, para difundir los libros, los mensajes y otras cosas. Estará un tercer grupo que serán los simpatizantes, que tendrán unas reglas más sencillas en los grupos de oración, bien sea virtual o presencial. Y el cuarto grupo va a ser las personas que no pueden asistir a los grupos porque están enfermas, son mayores, son ancianos o tienen algún impedimento o son religiosas y están en la comunidad y no pueden salir de la comunidad o son niños. Estas personas los vamos a llamar el oasis de paz. Van a ser el pulmón espiritual de la Escuela de María y también van a tener unas pequeñas reglas. En fin, la Virgen reunió el grupo, 43 muchachos, les planteó las reglas de entrada. Y esto es muy importante para un grupo de oración. Si ustedes en el grupo de oración no tienen las reglas claras, la gente va a llegar cuando quiere, va a hacer lo que quiere, van a aparecer los videntes, van a aparecer personas que quieren llevar el grupo de una manera o de otra. Cuando hay reglas, lo más importante es obedecer las reglas, porque las reglas nos van a llevar a vivir el Evangelio, a vivir los mensajes de la Virgen. Muy bien. Últimamente sabemos que el 25 de junio la Virgen nos pidió que regresáramos a Dios y a la oración y Dios nos bendeciría abundantemente. Y nos dijo que el Altísimo le permitía estar con nosotros para orar, para ser nuestra madre y ser nuestro refugio. A la derecha ustedes están viendo una imagen en la Casa de Retiro San José con el grupo que estuvimos ahora en mayo. Esa imagen lloró 3 veces, ha llorado 3 veces y ha sido documentado y entregado a la iglesia las 3 veces que esa imagen había llorado. Y aquí está el grupo orando. Este grupo hizo un retiro conmigo sobre oración personal profunda con el corazón. La Virgen nos dice que regresemos a Dios y a la oración. Y el 25 también, en la aparición anual a Ivanka, porque ya le dio los 10 secretos, nos dijo, hijitos, necesito sus oraciones. Oren, oren, oren. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa hoy en este mes de julio? Cuando empezamos a revisar la forma en que oramos, nos ocurrió lo mismo que al grupo de Yelena. Ya llevaban un año, prácticamente llevaban 2 años, sí, casi 2 años, y la Virgen los hizo volver atrás a la primera lección. ¿Por qué? Porque en San Mateo
capítulo 6, cuando le dicen los discípulos a Jesús que le enseñe a orar, Él les dice que no hablen con mucha palabrería, como la gente que se para en las esquinas, que hace llorar a todo el mundo de su forma de orar. Jesús dijo en Mateo 6:6, tú en cambio, No tengo una respuesta cuando, para cuando vayas eso. a orar, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Después de cerrar la puerta, o sea, los sentidos, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La Virgen, como maestra, le enseñó a este grupo a entrar en el silencio del corazón, a escuchar la voz de Dios en el corazón, a conocer la voluntad de Dios en el corazón. Por eso estuvieron 4 años con ella. Y o sea que esto tan sencillito que Jesús lo dice en Mateo 6:6, de entrar en nuestro aposento, dejar las angustias, dejar los miedos, dejar las preocupaciones, silenciar la mente, silenciar los sentidos, silenciar el espíritu y encontrarnos con nuestro Padre que está ahí en lo secreto, no es nada fácil. Esto es lo primero que dijo Jesús. Y después, ¿qué hizo? Les enseñó el Padre Nuestro. Nosotros estamos usando aquí 4 elementos importantes. Primer elemento, la Biblia. Segundo elemento, el catecismo de la Iglesia Católica. Tercer elemento, los mensajes de la Virgen. El cuarto elemento, el ejemplo de los santos. Habría un quinto elemento que sería todo el magisterio de la Iglesia. Por hoy vamos a usar las 4 primeras partes que nos van a sostener. Si Jesús dice que entremos en nuestro aposento, la Iglesia nos enseña en el catecismo que hicieron el Papa Ratzinger y el Papa Juan Pablo II que el corazón donde vamos a entrar a orar es la morada donde yo estoy, donde yo habito. Según la expresión que tenían los israelitas, donde yo me adentro. Por eso Jesús dice, entren en su aposento. ¿Qué es mi aposento? Mi corazón. Pero no es el corazón este que bombea la sangre, no. Miren lo que es el corazón. El corazón es nuestro centro escondido, inaprensible, nadie lo puede agarrar. Ni por nuestra razón ni por la de nadie. Ni el psicólogo ni el psiquiatra entra en nuestro corazón. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Por eso hay que quedarse en silencio, invocar al Espíritu Santo y dejar que Él allí nos sondee. Él es el que puede conocernos profundamente. También dice la Iglesia en el Catecismo 2563 que el corazón es el lugar de la decisión. Es lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Allí decidimos una vocación, allí decidimos una carrera de vocacional, allí decidimos el matrimonio, allí decidimos hacer un voto. Es el lugar de la decisión, el corazón, porque allí está Dios, lo hacemos frente a Dios. Es el lugar de la verdad, donde elegimos entre la vida y la muerte. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Así que allí nos encontraremos con Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, el corazón es el lugar del encuentro porque vivimos en relación y es allí donde hacemos la alianza. Todos nosotros, mientras estemos aquí vivos, tenemos un espíritu y con ese espíritu tenemos el corazón. El corazón es nuestro propio espíritu. ¿Cómo entrar en nuestro espíritu y encontrarnos allí con Dios? Esa es la oración. Y esa es la oración con el corazón. Entonces Jesús nos lo enseña en Mateo 6:6 y siguientes. El Catecismo de la Iglesia nos lo enseña en la 4ª parte, especialmente en este numeral. ¿Y qué hizo la Virgen en el 85, el 25 de febrero? Vean que ya venía desde el 83 formando el grupo. Estaban rezando, empezaron a rezar un Padre Nuestro a la carrera. Pues llega la Virgen y les dice a través de Yelena, esta noche no rezarán el rosario. Estaban rezándolo mal. Ustedes deben comenzar de nuevo desde la primera clase de la escuela de oración. O sea que les había dado una primera clase. Por eso ahora, recen lentamente el Padre Nuestro. Repítanlo varias veces y mediten sobre su significado.
vivan el Padre Nuestro. Así que ese 25 de febrero los paró. Le dijo, ya está, vamos a volver 2 años atrás. Vamos a volver a la primera lección, a la primera clase de la escuela de oración. Más adelantico les dijo, queridos hijos, yo no necesito 100 o 200 Padre Nuestros. Es preferible rezar uno solo, pero con el deseo de encontrar a Dios. Deben procurar hacer todo con amor. Y aquí comienza el sentido, la intención de la oración. Si yo en la oración no tengo la intención de encontrarme amorosamente con Dios, de estar disfrutando la amorosa presencia de Dios, de abrir el corazón para dejarme amar por Dios, mi oración no tiene la calidad, no tiene la profundidad. Así que la oración es un encuentro de amor. Y al empezar a procurar hacer todo con amor y tener ese deseo profundo, el deseo con la intención nos va a llevar a la acción. Recuerden, el deseo está fundamentado en la intención de encontrarse con Dios. Y entonces, el deseo basado en la intención de hacerlo con amor nos va a llevar a la acción. ¿Cuál es la acción? Entrar en nuestro interior, cerrar las puertas y ventanas, los sentidos, a quitar la mente, a quitar el espíritu, recogernos y allí en lo secreto encontrarnos con Dios. ¿Qué nos va a dar Dios de recompensa? Casi nada. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en San Lucas que dice el Señor que si nosotros que sabemos que somos malos, sabemos darle a nuestro hijo un pan, no le vamos a dar una piedra si nos pide un pan, no le vamos a dar una serpiente si nos pide un pescado, no le vamos a dar un escorpión si nos pide otra cosa. Si nosotros que somos malos, pecadores, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre su Espíritu Santo si se lo pedimos? Así que lo que hay que pedirle al Padre Celestial es el don de los dones, el Espíritu Santo. Si recibimos el Espíritu Santo lo tenemos todo, 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 absolutamente todo. Es el don de los dones. Y en eso consiste entonces el deseo de encontrar a Dios con amor. Eso es lo que el grupo no estaba haciendo. Estaba rezando mecánicamente, estaba rezando a la carrera. No estaban orando con amor, con el corazón. Así que el 25 de febrero del 85, la Virgen les dijo, esta noche no rezarán el rosario. Ustedes deben comenzar desde la primera clase de oración. Lentamente, repetirlo varias veces, los mandó toda la semana, cada día, 1 hora, un solo Padre Nuestro, y meditado, y vivirlo, y entenderlo. ¿Qué hacíamos nosotros allá en Medjugorje, por ejemplo, como esta foto que tenemos ahí, el Padre César de México? A las 9 de la noche, después en el retiro, subíamos al ático donde ven esa hermosa Virgen y el primer Cristo que estuvo en el pósbordo, al fondo, a hacer un recuento y un compartir, a meditar, a asimilar lo que habíamos hecho en el día y a compartir. El 14 de marzo del 85, entonces, la Virgen dijo, a partir de hoy hay que cambiar el programa que han seguido hasta ahora. No podrán rezar el rosario ni los martes ni los jueves, ni tampoco dialogarán los sábados. Es que ya se reunían 3 veces. Y vean cómo hacía la Virgen. El martes, rosario. El jueves, rosario. Y los sábados era diálogo, compartir, reunirse a visitar al que estaba enfermo, etc. Y entonces, ¿qué les pidió? Paren. Es necesario que vuelvan atrás de nuevo, 2 años atrás, a la primera clase de oración. Y comenzó de esta manera. Ustedes no saben qué es fundamental en la vida de oración. ¿Qué es lo fundamental? Dijo yo en la vida de oración. Rezar el Padre Nuestro. Claro, la oración que nos enseñó Jesús. No va a ser fundamental. La misma oración que nos enseñó Dios. Y nos decía rezar en la mañana y en la noche. Entonces, hacer el Padre Nuestro en la mañana
hacer el Padre Nuestro en la noche, después complementarlo con las oraciones adicionales, pero siempre, siempre la base es el Padre Nuestro. ¿Y qué más nos dijo la Virgen? Pongan su confianza en mí, es decir, lo que les iba a enseñar, créanle. Y dijo, tienen que aprender esto antes de ser capaces de rezar bien el rosario. Por supuesto que a nosotros nos enseñaron a rezar primero el rosario y no nos enseñaron a meditar profundamente el Padre Nuestro. Por eso entonces la Virgen dijo, esta noche tratarán de rezar un Padre Nuestro radical y no un Padre Nuestro rezado superficialmente. ¿Cuánta gente el domingo en la misa reza el Padre Nuestro por cumplimiento? Y lo rezan a la carrera. Y hay sacerdotes que, pobrecitos, lo hacen más rápido que nosotros. Entonces la Virgen dijo, prueben esta noche acercarse al Padre. O sea, como les dijo, oración en la mañana y en la noche, un Padre Nuestro, dijo, acérquense al Padre a quien oran, a quien ustedes deben anhelar todos los días y del cual su alma debe tener sed. Atención, porque Santa Teresa de Jesús nos decía que cuando oramos tenemos que estar pendientes de saber con quién hablamos. Si yo estuviera hablando por teléfono con el Papa, es diferente que si estoy hablando con mis hijas. Es diferente. Aquí íbamos a hablar nada más y nada menos que con el Padre Celestial. Sí, hablar un Padre Nuestro es dirigirnos al Padre Celestial. ¿Y cómo nos dirigimos? Eso es lo que la Virgen decía, superficialmente, casi sin respeto, sin sed, sin el anhelo de encontrarse con Él. Y la Madre nos dijo, no permitan que se pierda este tiempo, que están aprendiendo a entrar en oración. No lo olviden. La oración será totalmente oración cuando su corazón se sienta feliz. ¿Cuánto se siente uno feliz? Cuando es amado y cuando ama. Al encontrarme con el Padre Celestial, en el verdadero Padre nuestro, yo le abro el corazón y me dejo amar. Y al dejarme amar y al encontrarme con el amor vivo, al tener la experiencia del amor de Dios, eso da una alegría inmensa, inmensa. Y ningún sufrimiento nos va a quitar esa alegría. Entonces la Virgen dijo, bueno, ahora meditemos el Padre Nuestro, frase por frase, y aprendamos a rezarlo. Y comenzó una hora. Padre, ¿quién es este Padre? ¿De quién es este Padre? ¿Dónde está este Padre? Y el grupo tenía que preguntarse entre todos, ¿quién es este Padre de verdad? Es que es el papá de todos nosotros. ¿De quién es? Sí, de todo el mundo, de la creación entera. Él es el Padre creador. ¿Y dónde está? ¿Dónde está nuestro Padre? Está en el corazón de nosotros. Está en todas las cosas. Está en esencia, presencia, potencia, en todos los seres. ¿Cómo así? ¿Y es nuestro? Sí, es nuestro papá. Y es todopoderoso. ¿Y por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no le tendemos los brazos como un niñito cuando se encuentra con su papá? Cuando el papá llega a la casa y el niño sale corriendo, papi, papi, y se le tira encima y lo abraza, el papá lo carga. Eso debería ser el encuentro de oración con el Padre. Lanzarnos como los niños en los brazos de papá. Papaito querido, eso es lo que decía Jesús. Abba, papito, papaito, pa. Y se le lanzaban los brazos a Jesús. Solo que hacía Teresita del Niño Jesús. Eso fue lo que nos enseñó Teresa. Y Teresa, lo que nos enseñó Kitty, lanzarse en los brazos, sin miedo, porque él es mi papá. Como decía Charles de Foucault, me abandono totalmente porque tú eres mi padre. Bueno, luego la Virgen les dijo qué significaba Padre Nuestro. Significaba que Él nos ha dado todo. Él nos dio el aire, la vida, el sol, la familia. Nos dio el planeta en que vivimos. Nos dio el tiempo. Nos dio el ángel de la guarda. Nos dio a su Hijo para redimirnos. Nos dio la iglesia, la inteligencia, la vista, el oído, el tacto. Nos dio todo. Y dicen, ustedes saben que sus padres de la tierra hacen todo por ustedes. Un buen papá, por supuesto. ¿Cuánto más
hará su Padre del cielo por ustedes. Y resumió esto de Padre Nuestro en una frase: te doy todo, hijo mío. Sentir esa frase, repetirla, sentir que Dios me da todo, que me ama inmensamente. Te doy todo, hijo mío. Te doy todo, hijo mío. Y yo le recibo todo a mi Padre. Eso me empieza a abrir el corazón al amor. Esto entonces la Virgen se los hizo meditar unos 8 o 10 minutos. Después les hizo meditar que estás en el cielo. Y entonces les decía, ¿qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? Obviamente, muchas personas piensan que el cielo es un estado. Bueno, si es un estado, entonces eh, la Virgen está en cuerpo y alma y Jesús está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Está en un estado? No, por supuesto que es un estado de amor y de felicidad, pero el cielo es algo, existe. Y entonces decía que estás en el cielo significa tu Padre terrenal te ama, pero tu Padre celestial te ama mucho más. Es decir, llegar al cielo es llegar al corazón de Dios y sentir el amor de Dios, vivir el amor de Dios. Nos dio algo muy lindo, que el Padre terrenal se puede enojar, pero el Padre celestial no. ¿Cómo así? Sí, es que el Padre celestial solo sabe amar. Él no odia, jamás va a odiar. El Padre celestial solo ofrece su amor. Y una cosa, ama sin condiciones, ama ilimitadamente, ama sin restricciones, no discrimina a nadie. Por supuesto, nosotros tenemos que aceptar el amor, porque nos da la libertad. Es tan grande que nos dio todo, hasta la libertad de amarlo o de rechazarlo. Santificar el nombre, nos decía la Virgen, es que si Él nos ha dado todo, hay que respetarlo y hay que amarlo. Cuando alguien nos da muchas cosas, muchas, mi hermano, por ejemplo, es muy generoso, entonces todo el mundo lo quiere porque es muy generoso. Cuando Dios nos da todo, nosotros tendemos a amarlo, a amar al que nos da. ¿Y qué hay que hacer con su nombre? Glorificar y alabar su nombre. No es que Él necesite que nosotros lo santifiquemos, no, cuidado. Él es santo, santo, santo. Lo que hacemos nosotros es, al respetar su nombre, al alabar su nombre, al reconocer su nombre, al reconocer su gloria, estamos santificando su nombre. Y por eso la Virgen dice que le digamos a los pecadores que Dios es nuestro papá, que sí, que es nuestro papá y que nosotros queremos servirle, queremos glorificar su nombre, que no nos debe dar pena al pasar por una iglesia echarnos una bendición, que no nos debe dar pena mostrar que tenemos una medalla al cuello, que no nos debe dar pena decirle a la gente que nosotros oramos a Dios, que amamos a la Virgen María y glorificamos y alabamos así su nombre. Decirle que venga a su reino es alabar a Jesús. ¿Por qué? Jesús decía, vayan y prediquen que el reino de Dios está cerca. O sea, que Él, Jesús, estaba cerca. Entonces, que venga el reino de Dios es que venga el reino de Jesús, que Jesús reine en nuestros corazones con su palabra, con su Eucaristía, con su amor. La Virgen dice, dile a Jesús, Jesús, nosotros no somos nada sin tu reino, somos débiles si tú no estás con nosotros. Nuestro reino pasa, pero tu reino no pasará jamás. Venga tu reino. Sé que el reino de Jesús es eterno, está predicho, está profetizado. Su reino no tendrá fin. Entonces, pedirle al Padre Celestial que venga a su reino es buscar el Evangelio, buscar los sacramentos, buscar la iglesia que nos dejó Jesús, hacerle caso a Jesús, creerle a Jesús y vivir su palabra. Hágase tu voluntad. La Virgen nos decía que en esta frase, digamos, oh Señor, haz que nuestro reino termine y que solamente el tuyo sea el verdadero. Danos a entender que nuestro reino acabará y pronto, nuestro egoísmo,
nuestra fantasía de querer hacer ese yo falso que tenemos, ese yo de humo. Cuando descubrimos que la felicidad no está en los pecados capitales, no está en la satisfacción del placer inmediato, ni en el desequilibrio de los sentidos, que la felicidad está en vivir los mandamientos, en amar, 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 en ser libre verdaderamente, libre de adicciones, libre de pecados. Entendemos que el reino de Dios es el que dura. Entonces, esto es muy importante, pedirle al Señor que siempre haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué queremos nosotros? Como, por ejemplo, Luisa Picarreta nos explica en los 36 libros de la Divina Voluntad, que si nosotros le entregamos nuestra voluntad, como lo hizo la Virgen María al Señor, vamos a hacer su voluntad aquí en la tierra, igualito que los ángeles, que se matan de amor por hacer la voluntad de Dios, como los santos, que en el cielo se mueren de amor haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué implica eso? Abrir nuestro corazón, escuchar a Dios, escuchar sus palabras, escuchar sus mandamientos y como los ángeles lo respetan, lo obedecen, hacerlo nosotros. Si nosotros hacemos eso, ¿qué va a ocurrir? Estamos haciendo la santísima voluntad de Dios. Entonces todo va a ser santo, porque Dios va a ir santificando nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestra familia, todo lo que tenemos al hacer la voluntad de Dios. La Virgen María fue lo primero que aprendió desde chiquitica, nada más concebida, sin pecado original, le entrega su voluntad a Dios. Cuando el ángel viene, le dice, hágase en mí según tu palabra. Y le dice a Isabel, he aquí la esclava del Señor. Así que también le enseñó a su hijo. Y su hijo en Getsemaní, que decía, Padre, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto no es tan fácil. Esto es todo un trabajo de años. Pedir el pan de cada día, como vemos en esta misa tan linda que celebraron el padre Fabián y el padre César en el santuario de Jesús de la Misericordia allá en Medjugorje, ese pan, el pan de cada día, la Virgen dice, danos Señor pan y comida para el alma. ¿Cuál es? La Eucaristía. Danos ahora, danos hoy, danos siempre este pan que es pan y comida para el alma, este pan que nos alimenta, que nos santifica, este pan que es para la eternidad. ¿Este pan qué es? Es el corazón de la fe, es Cristo vivo, cuerpo, sangre, alma, divinidad, que se quedó con nosotros en la Eucaristía. ¿Cuánta gente va a misa, no se prepara y no comulga? Es como si a uno le invitan a una cena, a una tremenda fiesta, y no come y no disfruta la fiesta. Por eso digámosle, oh Señor, te rogamos por nuestro pan. Haz que lo podamos recibir, es decir, que estemos limpios de pecado, que nos confesemos, que nos purifiquemos y que podamos recibirlo. Y no solo que porque estemos libres de pecado, sino que acuérdense lo que ocurrió en la pandemia, cuando cerraron las iglesias, cuando no podíamos recibir este pan maravilloso. ¿Qué pasa si un día llega la gran abominación que está predicha en el Evangelio capítulo 23 de San Mateo y se elimina la Eucaristía? ¿Mm? Oh Señor, danos a entender que no podemos recibir el pan de cada día sin la oración y no nos dejes sin este pan. También pidámosle el pan de la palabra, el pan del amor, el pan del Espíritu Santo y por supuesto el pan que nos alimenta el cuerpo. Pidamos al Señor que nos perdone nuestras ofensas. Sin perdón no se llega a la oración. Definitivamente no se puede entrar a la oración si yo no he perdonado. Jesús lo dice en el Evangelio, si a la hora de presentar tu ofrenda ves que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano, ve a reconciliarte con tu hermano primero y luego ven a presentar la ofrenda. Si nosotros no perdonamos, miren lo que dice el Padre Celestial, lo que dijo en la parte inferior de la presentación. Ustedes oran para que les sean perdonados los pecados en la misma medida como perdonan a los que los ofenden. Pero si yo perdonara sus pecados, como ustedes los perdonan, sus pecados
no estarían perdonados. Eso lo dice el Padre Celestial, lo dijo en esa reunión. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, orar y orar y orar, que es una de las reglas del grupo, para perdonar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos han ofendido. Una forma es decirle, Señor, ayúdame, enséñame a perdonar todo a todos para siempre. Y por favor, perdóname tú a mí. Después, la Virgen dijo, no nos dejes caer en la tentación. Les pongo este fenómeno del sol tan lindo que nos tocó ver allá en Medjugorje. Señor, líbranos de las grandes pruebas. Señor, nosotros somos débiles. Haz, Señor, que estas pruebas no nos lleven a la perdición. San Pedro fue sometido a prueba, los apóstoles fueron sometidos a prueba, Jesús fue sometido a prueba, la Virgen fue sometida a prueba, nosotros también. Las tentaciones nos van a acompañar toda la vida. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Si eres Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. O la tentación en el desierto, hubo muchas tentaciones. Pidámosle al Señor que como somos débiles, que Él nos libre de las grandes pruebas. Y que si nos llegan las pruebas, que por favor nos dé su fortaleza. Y pidámosle a la Virgen María que nos ayude, que nos acompañe. A los ángeles, a los santos, que intercedan por nosotros para que no caigamos en la tentación, sino que salgamos fortalecidos de la tentación. Y líbranos del mal. El mal sabe que es producido por Satanás y sus secuaces. El mal entró al mundo por el pecado original, la muerte, la enfermedad, el asesinato, el odio, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula, todos esos pecados entraron, la envidia. Satanás se deleita haciendo el mal. Entonces, digamos, Señor, líbranos del mal, líbranos de este maligno. Haz que en nuestras pruebas sintamos solo el bien y que éstas sean solo un paso hacia la vida. Dios permite que Satanás a veces haga lo que hizo con Job, lo que hizo con María y lo que hizo también con los apóstoles, con Jesús, lo que hizo con el Padre Pío. Pero aquí está nuestra madre. Ella viene a decirnos, vuelvan a rezar lentamente su Padre Nuestro, a meditar lo que están orando. Igual lo teníamos que hacer con la palabra de Dios, el lección, aprender qué me dice el texto, qué me dice, qué me dice Dios a mí, qué le digo yo a Dios, y dejar la palabra en silencio en mi corazón y después actuar en consecuencia. Si nosotros aprendemos a entrar en la oración amorosamente, a ser un verdadero Padre Nuestro, ganaríamos todo. Entonces la Virgen le puso la tarea a la escuela, volver 2 años atrás, aprender a ser un Padre Nuestro y toda la semana, un solo Padre Nuestro por día, 1 hora. Cuando el grupo aprendió a rezar el Padre Nuestro, les enseñó a hacer el Rosario de Jesús de 33 Padre Nuestros en honor a los 33 años de Jesús. Y los mandó a hacer los rosarios, a hacer unos rosarios bien hechos, rosarios con el corazón. Obviamente que la oración con el corazón puede ser vocal, mental o en silencio. También puede ser de obras. Pero si nosotros no sabemos rezar siquiera bien el Padre Nuestro, empecemos. Esa es la tarea de esta semana. Les queda esta presentación, la voy a subir a YouTube esta noche para que ustedes la puedan repasar. Y también en el libro de los mensajes que tenemos allí en este libro que hemos sacado de Medjugorje, está en la página 283, está el Padre Nuestro como lo enseñó la Virgen, perdón, en el 284. En la página 284 está el Padre Nuestro como la Virgen nos enseñó a orarlo. Y también ustedes pueden ir al índice, y en el índice buscar grupo de oración con Yelena y ver los mensajes que he clasificado en estos 29 años, más los que he descubierto con el Padre Slavko, el Padre Verar, y verán cómo la Virgen formó el grupo de oración. Esta es la primera lección que hacemos. La próxima semana vamos ya entonces
a hablar de la reunión del grupo de oración. Pero ¿para qué nos vamos a reunir si no sabemos orar? Tarea personal esta semana. Un Padre Nuestro todos los días, meditado, bien rezado, siquiera 45 minutos a una hora. Un solo Padre Nuestro. Acuérdense que San Francisco de Asís, cuando estaba yendo a un pueblecito con el hermano León, le dijo al hermano León, vamos a rezar el rosario de ida. Cuando llegaron al pueblo, León le dijo, Francisco, Francisco, yo hice 22 rosarios. ¿Y tú? Francisco le dijo, León, yo no pude pasar de la palabra Padre del Padre Nuestro. Imagínense, Francisco así no pasó de la palabra Padre del Padre Nuestro. Ahí se quedó, amando, disfrutando, contemplando a su Padre. Y podemos quedar 1 hora, 2 horas, simplemente en la amorosa presencia de nuestro Padre y el gozo, la alegría que nos va a dar, la fortaleza, los dones del Espíritu Santo son impensables. Bueno, amigas y amigas de la Escuela de María, esta fue la primera lección que la Virgen le dio al grupo de oración y que 2 años después de estar reunido el grupo, los hizo devolver a repasar la primera lección que les había dado al grupo de oración. Quiero agradecerles su presencia y para concluir, con ustedes mismos, pedirle que me acompañen mentalmente a que hagamos un Padre Nuestro, pidiéndole a la Madrecita que nos enseñe a orar el Padre Nuestro, pidiendo al Espíritu Santo que nos llene el corazón y a Jesús, que Él mismo nos enseñó esta oración, que nos ayude para encontrarnos con nuestro Papaíto Dios. Digámosle con todo el corazón, Padre, Papá, Papito, Papá, Papa, Padre nuestro, que estás en el cielo, que nos has dado todo, que eres el amor hermoso. Ayúdanos hoy a respetar tu nombre, a alabarlo, a bendecirlo, a reconocerlo, a glorificarlo, a santificarlo. Papá, haz que venga tu reino de Jesús a nuestros grupos, nuestras familias, nuestros países, nuestra iglesia, a nuestros corazones. Que nosotros le abramos el corazón completamente a su palabra y que la pongamos en práctica. Entonces tú nos amarás y tu Hijo nos amará y vendrán a nosotros y harán su morada en nosotros. Y ayúdanos a entender tu voluntad, a comprender tu voluntad que está en el Evangelio, que está en los mensajes de Mamá María, que está en lo que nos has enseñado a través del magisterio de la Iglesia, que está en el ejemplo de los santos. Papá, ayúdanos a hacer tu voluntad en la tierra como lo hacen tus angelitos y los santos en el cielo que se desviven por hacer tu voluntad. Danos hoy el pan de vida, el pan eucarístico, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que ese pan vivo nos dé la vida eterna. Te danos también el pan del amor, de tu espíritu, de tu palabra, el pan de la comprensión. Y danos también un buen pan. Nosotros aquí en Colombia, Padre, te diríamos, danos 2 arepas bien grandes. Una arepa para mí y otra para el que no tiene nada. Y por favor, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a perdonar como tú quieres que perdonemos. Enséñanos. Danos la gracia de recordar a quién tenemos que pedirle perdón y a quién tenemos que perdonar y hacerlo como tu Hijo lo hizo en la cruz. No nos dejes caer en la tentación o en las tentaciones de la soberbia, de la vanidad, de la depresión, de la tristeza, del miedo, del egoísmo, del consumismo. Tantas tentaciones, Padre, que tenemos hoy en día. Y líbranos del mal. Líbranos de Satanás que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Líbranos de toda enfermedad física, mental,
emocional, pero sobre todo líbranos de todo pecado, de todo mal espiritual. Gracias, papá. Gracias por darnos la llena de gracia, esa madre bendita, bendita entre todas las mujeres. Por eso adoramos el fruto bendito de su vientre, Jesús. Y tu mamá esta noche, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que somos tus hijitos, pero somos pecadores. Ruega por nosotros pecadores ahora, hoy, 11 de julio de 2023, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y tu Madre querida, con tu Hijo Santísimo, danos la bendición del Padre, con el amor del Espíritu Santo. Y ayúdanos a tener hoy muchas vocaciones, vocaciones matrimoniales, laicales, religiosas, sacerdotales, muchas vocaciones de oración. Guía nuestros grupos de oración, mamá, y los talleres próximos que vamos a hacer de oración personal profunda con el corazón. Danos tu bendición, que nosotros la recibimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por haber respondido a su llamado.